Cordial saludo para todos, me presento, soy Wilmar Javier Argüelles Sierra, estudiante de Psicología de la UNAC. Pertenecemos al curso de Psicología Política eh, del grupo 99. Con mi compañera Estefanía Gutiérrez y Yubi Ramírez le vamos a dar respuesta al interrogante de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolítico de la psicología política. Antes de contestar esta pregunta, es importante y tener claridad sobre qué es el análisis crítico del discurso y lo que es psicología política. En ese orden de ideas, le voy a dar respuesta a qué es el análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicadas y reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso con tan peculiar investigación toma explícitamente partido y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. También podemos decir que el análisis crítico del discurso permite identificar y analizar de manera crítica todas aquellas creencias, todas aquellas ideologías y representaciones sociales, al igual que las relaciones entre los individuos y los recursos lingüísticos que se ven reflejados dentro de un discurso. Continuando con las respuestas al interrogante, le doy paso a mi compañera Judith, que le va a hablar de psicología política. Cordial saludo, como mi compañero ya anteriormente lo dijo. Mi nombre es Judy, la respuesta a la psicología política. Según Luis Ablitas y Ángel Rodríguez, 1999, la psicología política es la parcela de la psicología que se encarga de analizar los fenómenos de naturaleza política a partir de sus aspectos psicológicos, la percepción de la corrupción, el discurso político de los partidos, movimientos sociales y grupos de presión, la identificación con los grupos de referencia a los líderes, entre otros. Hay que tener en cuenta que las personas que se dedican a la psicología política son muy sensibles al modo en que los fenómenos políticos influyen en nuestro modo de pensar. La ciencia también es una actividad humana y social y por consiguiente no está totalmente aislada de esta influencia. Bueno, lo que no quiere decir esto es que la psicología política es aquella que estudia las acciones o las conductas de dichas personas políticas o de personas políticas. Muchas gracias. Los dejo con mi compañera Estefanía. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Estefanía Gutiérrez y partiendo pues de lo que es el análisis crítico del discurso y lo que comprende la psicología política, vamos a conjugar estas dos y vamos a dar una opinión acerca de cómo se relaciona una con la otra, que es darle respuesta a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolíticos de la psicología política. De acuerdo con la naturaleza del análisis crítico del discurso, para los contextos políticos resultaría ser una herramienta muy fundamental debido a la capacidad multidimensional que ejerce esta herramienta para producir y comprender discursos, al igual que proporciona desarrollo de habilidades de análisis lingüísticas del lector. En ese orden de ideas, consideramos que el análisis crítico en la psicología política nos permite abordar de una forma más variable la socialización política del individuo, al igual que atender los comportamientos con relación a las actitudes sociopolíticas como el conflicto político y las ideologías políticas, que dentro de la sociedad ocurren y que pueden afectar la participación del individuo en la sociedad.
El análisis crítico no es solamente una herramienta fundamental para el tema de la psicología política, si bien es cierto, pues le ayuda mucho porque es un tema bastante complejo, es una de las ramas más complejas por el tema de que es de ciudadanía, ¿cierto? Pero el análisis crítico es una herramienta que puede servir para cualquier clase de tema en particular debido al contenido que él posee, y es que, por ejemplo, en alguno de los textos para la actividad, para generar la comprensión a lo que es el análisis crítico, expresaba que, por ejemplo, ¿qué ejerce el análisis crítico? Por ejemplo, hay empresas con unos avisos publicitarios que dentro de su publicación, dentro de su eslogan, tienen como, o sea, el anuncio a simple vista para una persona que no tiene un análisis crítico de discurso, no logra comprender verdaderamente lo que quiere expresar el contenido. Y muchas veces el contenido no es tan, como yo le diría, no es como tan ameno, siempre tiene como un trasfondo no muy bueno o no muy idóneo, porque muchos de esos anuncios pueden ser discriminatorios, pueden ser raciales, pueden ser polémicos. Entonces, ¿qué hace? Que cuando una persona tiene la capacidad de ejercer un análisis crítico hacia ese tipo de publicidad, por decirlo así, tiene la capacidad de decir, de pronto decir en su momento en un establecimiento o ver un eslogan con algo discriminatorio, no a simple vista para una persona normal o natural que no tiene como el conocimiento del análisis crítico, pero él sí, de llegar y decirle, por ejemplo, al dueño del establecimiento, eso está mal, o sea, estás expresando algo que, o sea, es como que una expresión de negación hacia cierto tipo de población para ingresar a mi negocio, ¿sí me entiende? O sea, no lo dicen directamente, pero sí el eslogan lo expresa. Entonces, es como poseer esa capacidad de saber interpretar mucho más allá de lo que a simple vista se ve. Es lo que nos enseña pues el análisis crítico, y por eso pues digo que no solamente es importante para la psicología política, sino como para todos los temas en general. Compañero, Claro que sí, ¿vas a hacer compañero. algún aporte? Usted mencionaba algo importante sobre los avisos publicitarios y como aporte y anexándole un poquito a su idea interpretativa de esos publicitarios, esos avisos pueden tener doble sentido y como usted lo decía, depende de la persona y la capacidad que pueda interpretarlo y pueda de manera crítica analizar lo que estamos viendo, lo que en ese momento le están comentando o le están tratando de dar a conocer. En ese sentido, creo que el análisis crítico pues es de suma importancia, pues analiza tanto fenómenos sociales, pero también por otro lado fenómenos políticos. Y es ahí donde juega un papel fundamental nosotros como críticos, saber interpretar qué es lo que la sociedad y la política nos está diciendo en un discurso. ¿Sí? Exacto, Es como importante. esa forma en que se venden, a veces no es lo que parece ser, o sea, no es lo que verdaderamente quieren expresar, simplemente maquillan las palabras y las ideas. Entonces, la persona que no tiene como la capacidad lingüística o lectora para interpretarla, pues simplemente se deja llevar, simplemente se deja creer o simplemente se deja vender como esa idea. Entonces, esa es como la participación del análisis crítico de los discursos, ser como de pronto más abiertos y más atentos a la hora de interpretar las ideologías. No sé si la compañera Yubis quiere aportar algo. Pues que es una herramienta de mucha importancia, ya que este estudia sobre la socialización del desarrollo y mantenimiento de las percepciones e interpretaciones políticas, el proceso de toma de decisiones políticas, el liderazgo y los aspectos relacionados con la autoridad y las conductas emocionales y motivaciones hacia la política. Muchas gracias. Bueno, listo, compañeros, muchas gracias. Yo creo que
yo creo que ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Una